Muy bien, queremos hacer un resumen del estudio que viene realizándose hace 3 semanas. Tiene que ver con las leyes y ceremonias, la sombra y la realidad, la ley ritual de Dios, pero también está la ley moral de Dios. ¿Por qué decimos que es de Dios? Porque claramente la Biblia establece que esas leyes que le llaman leyes de Moisés realmente son leyes de Dios. Y Jesucristo fue la persona, o digámosle persona, llamémosle así, el ángel, designado por Dios como mensajero para dar esas leyes a Moisés, que tenían una aplicación a la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, pero pormenorizaba los elementos para que el pueblo de Israel pudiera estar claro. Porque hay un mandamiento que dice no matarás. Pero entonces Dios con los estatutos, Dios lo que hacía era que explicaba mejor lo que simbolizaba eso. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces surgieron algunas preguntas que motivaron a que se hiciera un resumen con respecto a este asunto. Y vamos a ver algunos elementos bíblicos. Y hay un artículo que voy a compartir con ustedes, que lo escribió la señora Ana G. de Juárez, que ella le tituló La Ley de Dios. La Ley de Dios. Entonces, ese artículo lo voy a compartir para que ustedes lo puedan conservar. Es bueno que le saquen copia y lo subrayen, porque eso le va a permitir poner cada cosa en su lugar. Entonces vimos que habían prácticamente 5 tipos de leyes. Estaba la ley moral de Dios, que fue antes desde la misma creación, fue instaurada, pero existía desde antes porque es el carácter de Dios. Entonces vimos también que esos 10 mandamientos son inmutables, son eternos como Dios mismo, y que como consecuencia de haber violado esos mandamientos, entonces que Dios indica lo que se llaman las leyes ceremoniales. Si no se violan estos mandamientos, la ley ceremonial no era necesaria, ni siquiera la gracia. A veces vino como consecuencia un ofrecimiento de Dios para poder salvar al hombre porque violó sus leyes. Los estatutos tienen una aplicación impersevera. Mientras haya tiempo, los estatutos van a permanecer. Pero esos estatutos aplican a los 10 mandamientos, pero con más detalles. Porque, por ejemplo, Dios en el 6.º mandamiento dice, no matarás. En el 5.º dice, honra a tu padre y tu madre. Entonces Dios aparece y le indica a Moisés ciertas leyes, que son los estatutos, donde explica eso con mucho más detalle. El hombre que maldice a su padre y a su madre es digno de muerte. Ya vienen como algunos elementos más detallados. No matarás. Bueno, a veces quizá usted no mataba, pero usted tenía un buey. Y ese buey vino y corneó a un individuo. O usted estaba en el desierto trabajando y estaba con el hacha y el hacha se zafaba y le daba en la cabeza a alguien y lo mataba. Entonces Dios proveyó leyes que protegían al individuo hasta que se demostrara que era culpable, porque a veces sucedía eso, pero era por hierro. Entonces por eso Dios creó las ciudades de refugio, para evitar esas situaciones. Muy bien, también estaban las leyes de salud. Sabemos son leyes eternas porque lo que le hace al impío daño, le hace daño al que cree, también le podía hacer daño al judío. O sea que Dios, lo que está dando leyes de salud, son beneficiosas para todos durante todo el tiempo. Las leyes civiles se aplicaban a un pueblo teocrático, donde Dios era su gobernante. Entonces las leyes eran aplicables a los judíos específicamente. Una vez ya usted no está dentro del pueblo judío literal, bueno, pues usted se somete a las leyes de su país, siempre y cuando esas leyes no estén en contraposición con las leyes de Dios. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muy bien. Basado en eso, entonces surgieron algunas preguntas con respecto a los estatutos. Vamos a ver ahora algunos elementos que nos van a aclarar eso. En el año 1875, la señora Elena G. de White explicó y escribió acerca de este asunto. Y ella dividió las leyes de Dios en 3 categorías. La primera categoría que ella determina, eso usted lo va a ver en el artículo que le voy a compartir, está la ley moral de Dios. Vamos a ver las características que ella destaca de la ley moral de Dios. Luego está la ley ceremonial, ese es el segundo grupo, y el tercer grupo son los estatutos y juicios de Dios. Todos vienen de parte de Dios. Lo que la cristiandad moderna quiere asumir para poder quitarle autoridad a la ley de Dios, es decir,
que ellos se refieren como si fueran las leyes de Moisés, pero ninguna ley era de Moisés, todas eran de Dios. Entonces, vamos a ver esta cita que dice la señora White, dice, Cristo fue el ángel designado por Dios. Recuérdese que cuando se refiere a ángel no es que Cristo sea un ángel, Cristo es el arcángel, el jefe de los ángeles, pero Cristo se presentaba de esa manera y en el Antiguo Testamento se le llama el ángel de Jehová. Cristo fue el ángel designado por Dios para ir delante de Moisés en el desierto, guiando a los israelitas en su viaje a la tierra de Canaán. Es decir, que quien se presentaba con esa nube que se convertía en la noche en una columna de fuego es Cristo mismo, el ángel de Jehová. Cristo le dio a Moisés sus instrucciones especiales para ser dadas a Israel. Cristo dio los 10 mandamientos, pero también dio los estatutos. Vamos a ver ahora el primer tipo de ley. El primer tipo de ley es la ley moral. Ya, recuérdese que hay 3 grabaciones anteriores donde aparecen con detalles bíblicos todo lo que estamos ahora resumiendo. Pero también estoy utilizando el don de la profecía como una fuente importante que está comprobando lo que ya estudiamos en la Biblia. Recuerden que tenemos muchísimas citas bíblicas. En base a esto, la señora White determina lo siguiente con respecto a lo que es la ley moral de Dios. Es para que usted vaya notando las diferencias, ¿verdad? La ley moral de Dios, dice ella, se remonta a la creación. Por eso la ley moral de Dios no tiene nada que ver con sombras ni tipos, porque es eterna. Y Dios la pone desde el principio en la creación, inclusive los sábados aparecen en la creación. Entonces el sábado semanal no es sombra de nada, por lo cual no tiene nada que ver con lo que caducó en la cruz. En la cruz sí caducaron algunos sábados, que eran los llamados sábados ceremoniales, que según los estudios anteriores vimos que eran 7. Segundo punto que ella destaca es que se refiere a la creación, la ley moral. Fue redactado para atender el caso de las inteligencias caídas, los 10 mandamientos. Se repitió en el Sinaí, donde fue hallado, hablado y escrito por Dios mismo. O sea, está indicando a la sierva de Dios que en el Sinaí lo que hizo fue que Dios repitió los 10 mandamientos. ¿Cómo sabemos eso? Porque recuérdese que antes de llegar al Sinaí, Dios reclamó la muerte de Abel. ¿Y dónde decía qué ley tenían ellos para saber que era malo matar? Ellos sabían, la ley estaba. La codicia, claro, Dios le reclamó a Eva la codicia porque codició del fruto del árbol. O sea que estaba violando ahí el 9º mandamiento. Honra a tu padre y tu madre. Lo violaron porque deshonraron a su padre. La Biblia dice que el padre de Adán es Jehová. Entonces, si usted no analiza los mandamientos, ya estaban en el antiguo, antes de que se llegara al Sinaí. O sea que en el Sinaí, según la sierva de Dios está explicando aquí, Dios redactó de nuevo, lo repitió. Esta ley moral es inmutable como Dios mismo, porque es su carácter escrito. Y es una porción de la escritura que Dios no se la confía a nadie, sino que él mismo la escribe. No es inspirada. Esa parte no es inspirada, sino exactamente literal como Dios la escribió. Está basada en el amor de Dios y el amor al hombre. Por eso Jesucristo dijo que el resumen de la ley es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley quiere decir no solamente los escritos de Moisés, la Torá, pero también cuando dice los profetas se está refiriendo al testimonio, la ley y el testimonio. A eso que se refiere eso. También es para todos los hombres de todas las dispensaciones, en todas las edades están los 10 mandamientos vigentes, nunca han caducado. Existirá a través del tiempo y la eternidad. La sierva de Dios dice no es una sombra. Y ya vimos la razón por la que no puede ser una sombra, porque fue instituido antes de que hubiera pecado. Como consecuencia de violar la ley de Dios, entonces es que Dios introduce la gracia, introduce ¿cómo se llama? Las leyes ceremoniales, indicando la venida del Mesías verdadero. Entonces me está indicando claramente de que esta ley moral no puede ser una sombra. Y es tan duradera como el trono de Dios. Por eso que el salmista dice que la ley de Dios es eterna, que convierte el alma, es eterna, como Dios mismo. Muy bien. Ahora, la ley ceremonial. Vamos al segundo punto, la ley ceremonial. ¿Cuáles son las características de la ley ceremonial? Bueno, la sierva de Dios también aclara en ese artículo que se lo voy a enviar.
Dice, fue dada por Cristo en consejo con Dios. Ella a veces utiliza a Cristo o utiliza a Dios indistintamente, porque es exactamente lo mismo. Y ellos no trabajan bajo ninguna circunstancia separados, siempre trabajan mancomunadamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, la deidad. La ley ceremonial, dice la sierva de Dios, que fue gloriosa. ¿Qué significa eso? Bueno, la gloria de Cristo se iba a manifestar más en el futuro. Por eso es que dice que cuando Cristo estuvo en la tierra, su gloria cubría el templo. Y ese templo tenía una gloria mayor que la del templo de Salomón, aunque físicamente el templo de Salomón era superior. Pero ¿por qué era gloriosa? Porque la gloria se manifiesta cuando Dios logra transformar a la persona por Jesucristo, sin forzar la voluntad. Y ese es el objetivo de la ley ceremonial, que la gente pudiera llegar a Cristo, los que vivieron antes de que Él llegara, mirándolo de lejos, contemplándolo de lejos, por la fe. Y asimismo los que vivieron durante la época de Cristo, por la fe, tuvieron que creer que ese hijo de María era el Mesías prometido, era el Cordero de Dios, el que anunció Juan. Y nosotros 2000 años después creemos que por la fe también, que ese es el Mesías prometido. Fue dada por la transgresión de la ley moral, exactamente, y eso lo explicamos. O sea, ¿por qué razón vino la ley ceremonial? Porque se transgredió la ley moral de Dios. Entonces, a veces la gente quiere menospreciar la ley de Dios y exaltar la gracia. No se puede, porque la gracia vino después. La ley de Dios es primera. La gracia entró porque se violó la ley. O sea, fue necesaria la gracia, dice el apóstol Pablo, como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces entró la gracia, la ley fue violada. Pero la gracia viene para regenerar al hombre, para que vuelva y se ponga en armonía con la ley de Dios. Es decir, que estamos notando que hay una gran diferencia. Esa ley moral de Dios estaba colocada dentro del arca, es la norma del juicio. Y el arca simbolizaba el trono de Dios. O sea que en el cielo está en el trono de Dios, como norma de justicia y de juicio. Sin embargo, la ley ceremonial estaba colocada alrededor del arca. Ya en la actualidad, la ley ceremonial caducó con la muerte de Cristo, ya solo estudiamos referencias bíblicas y referencias del espíritu de profecía. Ok, otro punto. Esta ley ceremonial consistía en sacrificios y ofrendas que apuntaban a una redención futura. O sea, los que hacían, los que llevaban a cabo esas ceremonias, estaban apuntando a una redención futura. O sea, la redención se completaba, según la ley de la redención de Levítico 22, con una vida perfecta representada por un cordero perfecto, macho, de 1 año, sin defecto. Entonces luego podía ser sacrificado, lo mismo que Cristo hizo. Entonces ellos estaban metiendo al santuario terrenal, pero eso quedaba registrado en el santuario celestial, aun cuando todavía no estaba en función, pero estaba allí, porque Cristo era el que lo iba a poner a funcionar, pero estaba allí, entrando, por la fe. Entonces llegaba un momento que eso estaba garantizado, de que se iba a llevar a cabo cuando Cristo viniera y muriera. Hasta que Cristo no viviera la vida perfecta y muriera, no podía ofrecer su sangre en el santuario celestial. Por eso quedaba allí como acumulado. Todos los que vivieron en el Antiguo Testamento, sus pecados confesados, quedaban acumulados allí hasta que Cristo comenzara el juicio y entonces comenzara, ¿verdad?, a borrar pecados de los que ya murieron. Fueron llamados. Ahora, si la persona se pierde del Antiguo Testamento, que profesó que era en Cristo, esos pecados no quedan borrados, sino que quedan allí para la segunda etapa del juicio, la que viene después del milenio, o la tercera, digamos, la tercera etapa. Muy bien. Otro punto que tenemos que destacar aquí es los sacrificios y las ofrendas tipificaban a Cristo. O sea, esos eran el tipo, ya se lo sabemos. Cristo es el antitipo, por eso el apóstol Pablo le indica que todo eso fue hasta el tiempo de la corrección. El cuerpo es de Cristo, cuando Cristo llegara. Esa ley la ley ceremonial, dice la sierva de Dios, también se le llamaba la ley de Moisés, pero sabemos que no era de Moisés, eran de Dios. Se le llamaba la ley judía, también se le llamaba. Cristo le llamó vuestra ley, le dijo una vez, porque ellos se enfatizaban mucho en eso, no entendiendo que esas leyes ceremoniales apuntaban hacia Jesucristo. También la sierva de Dios le llama tipos sombríos, una ceremonia sombría de tipos. Esas son expresiones que aparecen en Patriarcas y Profetas.
Ella también dice con mucha claridad, leímos toda esa cita también, y tengo algunas más para leer hoy, que solo duraría hasta el sacrificio de Cristo. Muy bien. Así que hemos notado cuáles son las diferencias claras, marcadas. Esta ley no era eterna hasta el sacrificio de Cristo. Es decir, que comparamos la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. Vamos a ver el tercer punto. El tercer punto son los estatutos y juicios. ¿En qué consistían esos estatutos? Eso fue lo que trajo más la inquietud, por lo cual continué con el estudio de hoy. ¿Por qué razón? Porque los estatutos a veces se malinterpretan y la gente dice, no, porque habían leyes que eran de la época de Moisés, entonces ¿por qué todavía hay que guardarlas? Mire, hasta con el sentido común usted se da cuenta. Pero los estatutos es como si se ampliaran los 10 mandamientos. La Biblia entera, es una ampliación de los 10 mandamientos. Todo está contemplado allí. Mire, analícelo usted mismo por allá. Yo siempre desafío a la gente que me diga, dígame algo bueno o malo que no esté en los 10 mandamientos. Ah, que está ahí. Lo que usted diga está ahí. Porque se manifiesta en el prójimo, se manifiesta contra Dios. Está ahí, los 10 mandamientos. Es una ley perfecta. Eso no tiene falla. Entonces, ¿cuáles son los estatutos? Vamos a ver lo que se desprende de lo que la sierva de Dios dice. Mire, ella dice, Cristo se los dio a Moisés. Es decir, que los estatutos tampoco son de Moisés. Cristo se los dio a Moisés. También ella aclara, no eran los 10 mandamientos, la ley moral, sino que fueron dados para guardarla. O sea, para que usted pueda guardar bien los 10 mandamientos, debe conocer los estatutos, es lo que está diciendo la sierva de Dios aquí. Mire, y cuando usted lo estudia, dice verdaderamente. ¿Por qué? Porque hay detalles pormenores que usted no lo ve, porque la ley de Dios te lo indica a grandes rasgos. No matarás. Pero ya usted no sabe. Si Dios permitió que se comieran algunos animales, lo permitió, no porque Dios quería, sino que lo permitió. ¿Cómo lo hace si no mata? Pero Dios no se está refiriendo a ese punto en específico, o al sacrificio de los corderos que había que matar. ¿Vio? O sea, que no se está refiriendo a eso. Por eso es que hay que ir a los detalles. Luego sigue diciendo, estos estatutos fueron dados explícitamente a los 10 mandamientos, guardando la sagrada ley de Dios. O sea, que ese era el propósito de los estatutos, para que se pudiera guardar bien la ley de Dios, porque Dios lo que está tratando es de regenerar, volver a resarcir ese daño que se produjo cuando el hombre quebró la ley, sus mandamientos. Pero en este tiempo en el que estamos viviendo, cuando una persona salta la ley de Dios, de una vez se le encasilla, se le pone legalista, pero es para que usted no pueda hablar. No se deje encasillar, no se deje encasillar. La ley de Dios es perfecta y hay que exaltarla porque es la norma del juicio. Y además, la gracia tiene que llevarnos a obedecer los mandamientos de Dios. Eso está en Tito capítulo, lo he dicho no sé cuántas veces, pero vuelvo y lo repito. Tito capítulo 2, versículos 9 y 11 y 12. Y lo dice claro, cuál es el propósito de la ley. Muy bien. Otro punto que hay que destacar, dice, no eran parte de la ley ceremonial, dice la sierva de Dios, también lo destaca ella. No eran tipos sombríos para morir con la muerte de Cristo. O sea, que esto no es sombra, ni eran parte de la ley ceremonial. Lo que quedó clavado en la cruz fue exclusivamente la ley ceremonial. La ley moral de Dios, no, que son los 10 mandamientos, no queda abolida, pero los estatutos, como son una explicación de los mandamientos de Dios, más detallados, tampoco pueden quedar abolidos. Lo que usted podía cambiar, porque todo hay que estudiarlo con principios. Son principios que están establecidos. Por ejemplo, la sierva de Dios se refirió a que a los jóvenes tenía que enseñársele a trabajar con las armaduras de los caballos. En su época lo que habían era caballo y carruaje. Hoy en día quizá quiere decir enseñar a los jóvenes a bregar con un carro, para que pueda, o una bicicleta o un motor, para que aprendan a defenderse y entiendan cómo son. Quizá podría ser algo así. Cuando un animal, hasta cuando un buey acorneaba a un individuo, ya el dueño de ese buey tiene que responder por eso. Pero yo no tengo un buey, pero yo puedo tener un pitbull, yo puedo tener un perro que se salió de control y atacó a una persona. Yo soy responsable de eso. La ley misma del mundo me lo exige a mí. Entonces uno sabe que los estatutos que están establecidos porque Dios puso eso, la ley, en las leyes llamadas de Moisés. Vamos a ver un punto más, o varios puntos más. Tenemos también, Dios lo indicó para gobernar
a su pueblo. El pueblo de Dios en ese momento era el pueblo de Israel. Pero como la ley ceremonial, perdón, la ley moral de Dios es para todo el mundo, aunque fue dada repetida en el Sinaí para Israel, cuando Dios la dio, es antes de que hubiera un judío, antes de Abraham. Entonces, quiere decir que si regían al pueblo de Dios de aquel tiempo, al pueblo de Dios de este tiempo, pues también lo va a regir. No solamente la ley moral, sino los estatutos, porque los estatutos me van a hacer entender con más detalle y mejor las cosas. Vamos a ver ahora. Dice, debían gobernar la vida cotidiana del pueblo, claro, porque eran situaciones que se presentaban a menudo y que Dios tenía que darle referencia a Moisés para que él supiera cómo iba a manejar las situaciones que se presentaban comunes, a diario, en el pueblo. Y el propósito de estos estatutos era proteger la vida del individuo. Por eso le dije ahorita, es bueno que se lea eso, las ciudades de refugio. Dios, la ley decía, el más cercano tenía la autoridad para vengar, se le llamaba el vengador, para vengar al individuo que había matado a su hermano. Por ejemplo, si mataba a un hermano mío, yo tenía la autoridad para entonces tomar venganza contra ese individuo. Pero Dios dijo, espérate, hay que saber si lo mató por hierro o premeditadamente. Porque si fue por hierro que se le zafó el hacha. Así mismo dice la Biblia, se le zafó el hacha, cuando estaba dando el hacha se salió del palo y le dio en la cabeza y lo mató. O se cayó un tronco cuando estaban cortando y le dio el tronco y lo mató. Hay que averiguar. Entonces le decía a él, no puedes volver a tu casa porque te puede atrapar el vengador. Coge para la ciudad de refugio. Habían 3 ciudades de un lado del Jordán y 3 ciudades del otro lado. Las primeras 3 ciudades las fundó Moisés, pero como Moisés no pudo cruzar el Jordán, las otras 3 las fundó Josué. Entonces ahí estaban las 6 ciudades de refugio. Nunca una ciudad de refugio estaba más lejos de ninguna posición de Israel que durara más de un día. En menos de un día usted llegaba a una ciudad de refugio. Y habían letreros que indicaban cómo llegar allá. Había gente que torcían los letreros, pero ellos tenían su mapa de cómo llegar a la ciudad. Y entonces entraban allí. Y allí eran protegidos hasta la muerte del sumo sacerdote, dice la Biblia. Símbolo de Cristo. Porque eso se aplicaba a la muerte al pecado del individuo. Entonces allí se le hacía un juicio. Dice que se reunía el concilio y le hacía un juicio al individuo y se determinaba si era libre, si era, ¿cómo se llama?, culpable o no. Y ya nadie podía tocarlo cuando estaba en la ciudad de refugio. Si era culpable, entonces lo sacaban de la ciudad de refugio y él tenía que esconderse como pudiera. Si lo encontraba el vengador, lo mataba o se iba para otro lugar, pero lo sacaba. Ahora, si el tipo fue por hierro que lo mató por error, entonces allí permanecía. O sea, que las leyes de Dios estaban por encima de las leyes comunes, porque las leyes comunes decían ojo por ojo, diente por diente, mate. No, la ley dice, no, vamos a ver si fue culpable o fue por error que lo mató. Esa es la diferencia. Entonces, en estos estatutos también está pasando lo mismo, porque Dios lo que quería, según el punto número 6, según la sierva Dios lo explica también, todo eso está en Patriarca y Profeta también. La ciudad de refugio, busques esos detalles que están allí. Debía gobernar, era para proteger la vida del individuo. Ese era el propósito de Dios. Estos estatutos y juicios hicieron más claros los principios de la ley moral y de la religión, porque eran más detallados. Especifican el deber del hombre hacia Dios y hacia su prójimo. Marco, puedes cerrar el micrófono. Marco, cierra tu micrófono, por favor, que se metió un ruido ahí. Ok, gracias. Hicieron más claros, era para especificar los deberes del hombre hacia Dios y hacia su prójimo. Exactamente lo mismo que hace la ley moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos. La primera tabla, nuestra responsabilidad para con Dios. La segunda tabla, nuestra responsabilidad para con el prójimo. Nuestro amor a Dios, nuestro amor al prójimo. Muy bien, vamos ahora a otro punto. Se aplicaron también, estos estatutos se aplicaron también a las herencias, con muchos más detalles. Se aplicaron a la justicia en los asuntos comerciales, que usted tiene que darse cuenta de que, que eso no puede cambiar.
Lo que era malo, cuando usted hace un negocio, una trampa, es malo hoy. Entonces uno tiene que saber que los estatutos no son parte de las leyes ceremoniales. Eso es lo que usted tiene que grabar. Porque, porque la cristiandad allá afuera quiere sacar todo de por medio y no puede ser. Lo que quedó caducado en la cruz fueron las leyes ceremoniales, los estatutos no. Mire, Dios había impuesto una ley en el que todo tenía que, cuando se hacían negociaciones, se va a vender tal el trigo, la que sé yo, bueno, el elemento que sea, había que colocarlo basado en la pesa del santuario. Si no le llama el ciclo, según dice la Biblia, el ciclo del santuario es la pesa del santuario, porque esa pesa no podía estar adulterada. Entonces había personas que adulteraban eso. Aquí en los Estados Unidos pasa lo mismo. Yo tenía un tío mío, que tenía una bodega donde yo trabajé cuando yo llegué aquí al principio. Yo recuerdo eso clarito. O cuando yo venía de vacaciones, él siempre me daba trabajo para que uno levantara su chelito, como decía él. Y, ¿Y qué pasa? Cada cierto tiempo llegaba un inspector con una pesa y se la ponía al peso de allá. Lo miraba por fuera y por dentro. Pero el tío mío, como no hacía trampa, fue criado honestamente, su pesa siempre estaba bien. Pero hubo bodegas que la cerraron. ¿Por qué? Porque la preparaban que la flecha de afuera marcaba, por ejemplo, 1 libra. Pero ya él sabía que cuando de este lado le marcaba 3/4 de libra, afuera era 1 libra. Entonces él le echaba 3/4, el que estaba mirando afuera miraba que era 1 libra. O si eran 2 libras, le ponía 1 libra y media, o 1 libra y 3/4. Realmente le están robando a la persona. Entonces por eso fue que Dios dijo, según el ciclo del santuario, que lo van a hacer, con la pesa del santuario, que esa no puede tener trampa ni ser adulterada. Entonces esas leyes comerciales que aparecen entre los estatutos no pueden estar abolidas. Las leyes que tienen que ver con muerte, que tienen que ver con ceremonias, matrimonios, de ese tipo, no pueden haber cambiado, se mantienen vigentes. Inclusive el matrimonio fue colocado antes de que entrara el pecado, desde el principio. Entonces, ¿cómo va a cambiar después? Muy bien. Vamos ahora al libro de Éxodo, en el capítulo 21. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Éxodo, en el capítulo 21. Usted puede leérselo desde el 21 completo hasta el 23 de Éxodo. Ahí están estatutos de Dios. Y usted verá si esos estatutos están abolidos. Mira, el versículo 1 dice, estas son las leyes que les pondrás. O sea, viene de parte de Dios. Dios le está diciendo a Moisés, estas son las... Entonces, es un indicativo claro de que quien está dando la ley es Jehová. Estas son las leyes que les pondrás. Dios hablando con Moisés. Mira, por ejemplo, lo que dice el versículo 7. Cuando alguno vendiera a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Dios está protegiendo a las hijas de Israel. Las leyes hebreas eran diferentes a las otras. Cuando una muchacha era vendida como esclava, salía sin protección ninguna. Pero en este tiempo de Dios, Dios está indicando, mira, cuando pasa esto dentro del pueblo de Israel, no va a ser así, va a ser diferente. Cuando existía la ley de la esclavitud, hoy no está la ley de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema con tomar eso en consideración porque ya esa ley no hay ni que aplicarla, porque ya no hay esclavos. Estamos viviendo una época donde ya eso no existe. Pero ¿qué me indica esto a mí? Que Dios tenía una protección especial. En cada ley que Dios establecía había una protección especial. Mire, con respecto al versículo 12. El versículo 12 dice, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Ese es el homicidio culposo, el que se hacía adrede, a propósito, premeditado. Entonces, dentro del pueblo de Dios decía, el que hace eso merece morir. Nosotros no tenemos autoridad para matar a nadie. Entonces, aunque eso es un estatuto que en aquel tiempo estuvo establecido de esa manera, nosotros ya hasta el mismo sentido común le indica a usted, bueno, ese estatuto, nosotros no estamos matando a nadie ni vamos a matar a nadie. Pero si sucede que pasa, que va adrede, la justicia va a tomar medidas acerca de eso, como quiera que sea. Ahora, ¿usted cree que ese estatuto está abolido? Claro que no está abolido. Cuando un asesinato se comete de forma este, um, premeditada, lleva sus consecuencias. Mire el versículo 22. Dice aquí, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada
y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusieron el marido de la mujer y juzguen los jueces. O sea, eso es un estatuto que Dios estableció, pero que usted nota que todavía el principio de lo que allí está establecido está vigente. Por eso que son principios. Usted lo toma y coge el principio. Está claro, si la persona muere, y hay otras consecuencias. Si la persona no murió, entonces la ley va a decir qué es lo que le corresponde. Y no me va a tocar a mí, ni lo va a hacer la iglesia, pero le va a tocar a la justicia. Por eso dice aquí lo que los jueces determinaren, aunque se aplicaba al pueblo de Dios directamente. Vamos a ver también otro ejemplo. Versículo 23. Dice aquí, si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Esa era la pena de muerte, que en algunos países todavía existe. ¿Ah? Luego dice Éxodo 21, 23. Déjame ver. Del buey, el 29. Si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Esa es una ley que existía. Nosotros no tenemos autoridad para matar a nadie. ¿Por qué? Porque ya nosotros no somos un pueblo teocrático. Eso se aplicaba directamente a la ley de Dios, que aunque era una ley que aparece como de las leyes de Moisés, tiene que ver con leyes civiles. Entonces, usted determina, estudiando la palabra perfectamente, qué corresponde, cómo se aplica ese principio. Si yo tengo un animal que afectó a una persona y esa persona murió, lo atacó este perro, mire, y lo mató. Oiga, usted puede estar seguro que ese juicio viene y yo voy a tener que dar cuenta con respecto a ese asunto. Si yo no soy responsable de eso, pero si ya a usted se le, como dice la palabra, que a usted se le notificó que ese buey suyo es un buey peligroso, porque ya ha acorneado a otra persona y usted no ha protegido para que no vuelva a suceder, usted es responsable de eso. Ahora, si ya usted sabe que es así y usted protege, ¿qué pasó en Santo Domingo no hace tanto tiempo? Hubo un, un ¿cómo se llama? La palabra se me fue, pero fue un haitiano. Yo quería decir un nacional haitiano. Estaba un amigo, bueno, conocido mío, porque yo estaba haciendo un edificio en la calle Restauración, casi frente a Papaterra, aquí antes de la 30 de marzo, estaba construyendo aquí. Y al frente había un local que lo tenían cerrado, pero allí habían dos perros que eran ¿cómo se llama? Un perro que es delgado, fuerte, alto. Un Doberman, perro Doberman, el perro Doberman. Y entonces, él tenía dos perros Doberman. Al otro día, cuando yo llego a mi trabajo, siempre llegaba temprano al trabajo, él estaba afuera y me dice, oye, ¿tú sabes lo que pasó anoche aquí? Yo, no, ¿qué pasó? Ven a ver. Y me entró al patio de él, la sangre chorreando por las paredes. Dice, aquí se brincó un haitiano para este lado, nacional haitiano. Oye, el perro ni siquiera avisó, lo estaba esperando. Él le arrancó la mano, arrancada, se la desbarató, se la arrancó la mano al tipo. Y de una vez vino el otro perro. El tipo fue agredido fuertemente, pero él logró, misericordia, logró escaparse del otro lado. Pero por las heridas, el tipo lo encontraron. Se entró a robar. A él no le pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pasó el caso dentro de su propiedad. O sea, no fue que el perro se escapó. Si el perro se escapa, y un perro bravo, lo que sea, puede ser que tenga alguna consecuencia. Pero como fue que se entraron a robar en su propiedad, no le sucedió nada. Entonces, por eso yo digo que uno coge los estatutos de Dios y los establece y toma los principios y los aplica para poder, ¿verdad? Hacerlo de la forma más justa posible. Mire, por ejemplo, en el capítulo 22 también habla, versículo 1 dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiera, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja
4 ovejas. Pero todas esas leyes, Dios las anunciaba al pueblo primero. Ellos sabían, mira, estas son las leyes que hay. Ellos sabían. O sea, que no tenían razón para violar esa ley. Pero si lo hacían, a usted cogió un buey y se lo robó y lo mató y lo vendió. Y sacó dinero por eso. Ahora usted va a tener que resarcirlo. Tiene que buscar 5 bueyes ahora. ¿Vio? Entonces ahí le tocaba una pena. Entonces usted sabe que eso es una ley que es justa. Si sucede en la actualidad, eso pasa. Mire, hay personas también que han tenido accidentes con un animal, con una vaca. ¿Quién tiene que pagar el daño del carro con eso? Le digo porque ha pasado con familiares míos. Inmediatamente tiene que pagar el dueño del animal. ¿Qué hace esa vaca en la calle? Porque la vaca no está metida en su lugar. Y han producido accidentes terribles, porque si vienen de noche a alta velocidad, el que chocó con un animal de eso, el carro, es un vuelco seguro. Entonces, por esa razón, uno tiene que sopesar, sacar los principios y aplicarlos. En el capítulo 23, usted puede también buscarlo, leas el 21, el 22 y 23 y van a ver todas esas ordenanzas y leyes que estaban allí. Ya el tiempo ha avanzado, vamos a ir concluyendo. Yo en resumen puse aquí que era necesario aplicar los principios de estas leyes hoy en día. Y así que yo lo veo, pues yo leo la Biblia y yo veo cuando hay un estatuto de Dios, yo digo, no, sí, claro, tiene aplicación de esta manera, o sí está vigente. Puede haber alguno que no esté vigente porque tiene que ver quizá con leyes civiles. Bueno, las leyes civiles, como nosotros no somos un pueblo teocrático, nosotros nos sometemos a las leyes de nuestro país. Por ejemplo, en nuestro país no hay pena de muerte, pues nunca se va a cumplir este estatuto, pero aquí en los Estados Unidos hay pena de muerte. Entonces es muy probable que esos estatutos se puedan cumplir aquí de otra manera. Según Éxodo 20, ahí en el 23, dice lo siguiente: el siervo varón, o sea, que era esclavo, que cuando salía sin ningún derecho, ¿verdad? Pero el esclavo bajo la ley hebrea era diferente. Para que usted vea que Dios, con esta ley, lo que estaba era protegiendo al individuo. Dice, no podía servir más de 6 años. Ese que, según la ley hebrea, mira, cayó en un problema, el negocio le fue mal, perdió su tierra, lo que sea, se vendió como esclavo. No podía ser más de 6 años. En el 7º año, según la ley hebrea, habría que liberarlo. Seguía siendo, el hermano tenía que pagar la deuda de él y cogerlo para él, producir su tierra y sacarle el beneficio durante esos 6 años, pero siempre seguía siendo tu hermano, dice Jehová, y tiene que liberarlo. No debía enviarlo con las manos vacías, según Deuteronomio capítulo 15. Fíjese cómo era la ley de Dios. Esos son estatutos. No puede irse con las manos vacías. Lo vas a liberar, pero también tiene que darle el beneficio. Y el cuarto punto es que en el año del jubileo salía libre sin importar el término del servicio. Era libre definitivamente. Es decir, que notamos que era muy diferente a como nosotros hoy, o como en la sociedad otros tomaban determinaciones con respecto a las leyes de la esclavitud, a las leyes civiles, a los estatutos. Era muy diferente a como Dios lo enfocaba, porque Dios siempre lo hacía para proteger a su pueblo y a las personas que estaban en su alrededor. Si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombras, o sea, la ley ceremonial, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral. Patriarcas y Profetas 365. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de símbolos y sombras, y eso solamente se aplica a las leyes ceremoniales. Muchos en el mundo cristiano también tienen un velo delante de sus ojos y su corazón. No ven con claridad lo que fue abolido. No ven que fue únicamente, la palabra clave, únicamente la ley ceremonial la que fue abrogada a la muerte de Cristo.
Mensaje selecto, tomo 1, página 281. Es decir, que lo único que quedó abolido fueron las leyes ceremoniales. Ni la ley moral, ni los principios de los estatutos quedó abolido en la cruz. El apóstol Pablo también me indica eso. Muy bien. Entonces el artículo lo tengo aquí a mano, yo se lo voy a enviar para que ustedes lo puedan tener, donde ya habla de la ley de los tipos que llegaba hasta Cristo, los estatutos concernientes al matrimonio. Cristo fue el ángel enviado por Dios, la ley moral de Dios, la introducción de la ley, o sea, la eternidad de la ley de Dios, la ley de Jehová que se remonta a la creación, los cristianos profesos, ya toca esos puntos con respecto a cómo enfocan la ley de Dios. Voy a leer ese último párrafo, entonces vamos a concluir con eso el estudio de hoy. Los cristianos profesos ahora claman Cristo es nuestra justicia, pero fuera de la ley. Hablan y actúan como si la misión de Cristo en un mundo caído tuviera el propósito expreso de anular la ley de su Padre. ¿No podrían haber sido también ejecutada esa obra sin que el único amado del Padre viniera a este mundo y soportar el dolor y la privación y la vergonzosa muerte de la cruz? Los ministros predican que la expiación dio a los hombres la libertad de quebrantar la ley de Dios y cometer pecado, y luego alabar la gracia gratuita y la misericordia reveladas por medio de Cristo bajo el Evangelio, mientras desprecian la ley de Dios. Entonces luego ella explica que la ley moral, la ley ceremonial, la ley en torno a ritos, no hubiera sido necesaria si Adán no hubiera violado la ley moral de Dios. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí llegó. Vamos, Magdalena, ya podemos cerrar la grabación y vamos a dar la oportunidad para que si alguien tiene algún aporte o quiere hacer preguntas, este es el momento. Magdalena, vamos a abrir los micrófonos. Sí, veo que Anissa quiere hablar. Espérate un momentito, Anissa. Magdalena, ¿usted me escucha? Sí. Ok, ya puede parar la grabación. ¿Usted la paró ya? Ok, no.